justamente en este tema, lo veíamos recién en las imágenes desde La Moneda y ha llegado hasta los estudios de Televisión Nacional de Chile, Alberto Prest, director ejecutivo de Chile Transparente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Buenas tardes. Patricia, buenas tardes. Bueno, partir preguntando, perdón, porque lo último que nos decía Andrea desde La Moneda, ustedes entregan este documento a un par de horas de que La Moneda haga el anuncio respectivo. ¿Se logra incluir lo que ustedes proponen en este anuncio? ¿Pudieron conversar algo al respecto con el presidente? Bueno, Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio del Gasto Fiscal hace un par de semanas nos pusimos de acuerdo en 8 medidas que fueran fundamentales, no solamente para combatir el abuso, sino también la sensación de impunidad. Y por eso que nuestra agenda se llama Agenda contra la Impunidad directamente. Porque como decía el presidente de Renovación Nacional, abuso es algo muy amplio, pero hay ciertos abusos que duelen más porque atacan directamente al sistema. Y esos son los abusos más bien relacionados con la corrupción. Afortunadamente, el presidente de la República hoy día, con 5 ministros, nos recibieron, pudimos trabajar por más de 40 minutos en cada una de las medidas, poder presentarlas, y claramente entendemos que hay algunas que van a ser incluidas en el corto plazo, otras que requieren un poquito más de trabajo prelegislativo con otros órganos del Estado y que esperamos que pronto estén incluidas. Sí, lo que hemos visto en estas semanas en las demandas, en lo que hemos visto también ahí en la calle, muchas veces apuntando hacia los abusos, hacia las situaciones de privilegio. ¿Cuáles debiesen ser los énfasis en esta agenda si se quisiera hacer calzar con esas demandas? Bueno, lo primero es que en Chile, y eso quedó muy claro en la visita del Papa, existe una justicia para pobres y una justicia para ricos, y eso indigna. Ayer conmemorábamos la muerte de 81 internos en la cárcel de San Miguel. Uno de ellos murió por haber vendido CDs piratas y estaba cumpliendo una prisión preventiva. Una persona que comete un delito de corrupción hoy día en Chile posiblemente, muy posiblemente, va a pasar 0 días en la cárcel y va a pagar una multa muy ínfima de lo defraudado. Eso claramente es injusto para el ciudadano honesto, es injusto para el sentido de justicia propiamente tal, de darle a cada uno lo que corresponde, lo suyo. Por lo cual, ahí hay un primer sentido, efectivamente, aumentar las penas, revisarlas, pero sobre todo la efectividad de la persecución penal. O sea, eliminar la impunidad, en definitiva. Eliminar la impunidad, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un Ministerio Público que no tiene una especialidad en estas materias, son delitos muy difíciles de probar, a diferencia de un hurto. Yo me llevo este vaso para la casa, hasta las cámaras me pillan. La corrupción ocurre debajo de la mesa, ocurre en un avión, ocurre en un paraíso fiscal, ocurre en otras partes, normalmente donde reina la opacidad. Entonces necesitamos darle luz y necesitamos herramientas para poder combatir esos delitos y entregárselos al Ministerio Público. Fiscalía especializada en delitos de alta complejidad. Por otra parte, generar la prueba que se pueda llevar a juicio. Hoy día no tienen pruebas los fiscales y por eso los juicios terminan con salidas alternativas o terminan imputándose otros delitos, como delitos tributarios. Y para eso necesitamos denunciantes de corrupción. Y para que hayan denunciantes de corrupción necesitamos generar los incentivos para que las personas denuncien. ¿Qué es lo que pasa hoy día y qué es lo que proponen ustedes? Porque efectivamente quienes denuncian la corrupción hoy día se ven atrapados, digamos, en una maraña judicial, a ratos hasta política, digamos, en que cuál es el beneficio o la ganancia, digamos, para quien denuncia actos de corrupción. Mira, Mauricio, lo más grave es que hay denunciantes que lo han pasado muy mal, ¿Sí? Que han tenido retaliaciones en sus trabajos, que han perdido sus familias, que lo han pasado mal incluso físicamente, casos que conocemos a través de Chile Transparente y nuestro Denuncia Corrupción. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Primero, que se generen los incentivos. Es decir, si usted va a denunciar y es una persona honesta que va a entregar información de buena fe, incluso que reciba un premio de aquello que el Estado pueda recuperar. Si es una persona que está metida en una banda y quiere salirse de ahí por la razón que sea, bueno, que pueda tener, por ejemplo, algún beneficio con lo que se llama delación compensada. Y por supuesto que una vez que usted hace la denuncia se debe respetar 100% su anonimato, su reserva de identidad y por supuesto generar las medidas para que usted pueda ir a juicio sin tener que exponerse frente a un careo, frente a la persona que está acusando. Entendemos que cuando una denuncia de corrupción está acusando, por ejemplo, bandas de narcotraficantes o políticos o empresarios importantes. O el Estado. O el Estado, claro. Y que usted pueda efectivamente después rehacer su vida de manera completamente normal. Eso se hace en muchos países y en Chile estamos en un déficit total. Solamente los funcionarios públicos tienen una pequeña protección de inamovilidad en sus trabajos. Ahora, dentro de los casos que hemos visto también y que han generado molestia, dice relación con ventas o comisiones, lo que dice relación en el fondo con financiamiento irregular de la política. Hemos conocido ahí varias salidas alternativas. Después de eso, en el año 2018 hubo una ley que apuntaba a casos de corrupción, a aumentar las penas de cohecho y soborno. ¿Eso no sería suficiente como para enfrentar casos como estos y evitar esas salidas alternativas? ¿Qué es lo que falta para que efectivamente sea distinto las sanciones que ellos enfrentan? Mire, hay países como Venezuela donde las penas por el lavado de activos llegan a 15 años, pero la persecución penal es completamente insuficiente. Aquí se aumentó
efectivamente las penas, cosa que parece muy bien, pero la persecución penal no se mejoró. Y por lo cual hoy día muchas personas dicen, bueno, es que no hemos tenido un nuevo caso, y claramente para tener un nuevo caso hay que generar la prueba. Pero por otra parte, Patricia, tú señalabas algo muy importante respecto a los delitos electorales, a los delitos que tienen que ver con las campañas políticas. El servicio electoral sigue teniendo, al igual que el servicio de impuestos internos, la facultad privativa para poder querellarse o denunciar en el caso de estos delitos. Una de las cosas que están en nuestras propuestas es que efectivamente el Ministerio Público de manera directa pueda perseguir estos delitos y más bien los otros entes técnicos colaborar con la investigación judicial y Pero penal. veo una resistencia a ese cambio. ¿Por qué? Hay que no dependa solamente del Servicio de Impuestos Internos el iniciar una investigación de ese tipo. Mire, tocar el poder es de las cosas más difíciles que a uno le toca en el trabajo del día a día. Cuando uno toca un poquito el poder, claramente saltan varias piezas, empiezan presiones, etc. Los delitos tributarios, los delitos electorales tocan el poder. ¿Uso de información privilegiada? Pero por supuesto, es un descaro. Es un descaro que una persona que haya sido constantemente condenada por uso de información privilegiada pueda seguir tan libremente dando entrevistas. Está muy bien, tiene su libertad de expresión, pero ¿cómo lo comparamos con una persona que, por ejemplo, cometió una falta de tránsito, que es muy grave, por supuesto, pero que hoy día con la ley Emilia pasa en cárcel? Se toma un par de tragos de más, etcétera. Muy mal, tiene que estar, tiene que cumplirlo, pero la otra persona que ha defraudado millones de pesos y quizás de dólares, hoy día no tiene ningún tipo más allá de una multa que es bastante pichiruche, como se puede Ahora, decir. ante todo esto que parece muy de sentido común, ¿qué dijo el presidente? ¿Cómo encontraron ustedes que fue la recepción tanto del mandatario como de los 5 ministros que lo acompañaban allí? Bueno, la verdad que hay que agradecerle al presidente. Mucha apertura en materias donde normalmente uno había encontrado mucha resistencia, como por ejemplo el conocer los dueños reales de las empresas. En Chile no sabemos quién es el dueño real de las empresas y de la tierra. Uno puede crear figuras distintas legales, y eso es muy importante conocerlo. Mucha apertura en aquello, mucha apertura en protección al denunciante, mucha apertura en mejorar el Ministerio Público, por lo cual lo vemos con bastante optimismo y además muestra que efectivamente el gobierno está escuchando. Ya, pero se va a ir a los temas de fondo y no puedo dejar de mencionarlo, porque acá hay muchos que hoy día cuestionan al propio presidente en su condición de empresario y de cómo llegó, digamos, a la fortuna que hoy tiene. Bueno, claramente estas medidas van a ser medidas que duelen a los empresarios y que tienen que ver a los malos empresarios, aquellos que han cometido faltas, delitos, etc. Y es importante que se haga. Yo no te puedo responder, Mauricio, si el Ejecutivo efectivamente las va a tomar o no. Lo que hoy día vimos es una muy buena actitud del Ejecutivo en pos de que esto cambie. Y la verdad que si no cambia, al final es el peor favor que se puede hacer el mismo Ejecutivo. Chile es de los países en el mundo que más ha bajado en el índice de percepción de corrupción. Eso no solamente daña el alma de Chile, a nosotros, nuestro estado de ánimo, daña la inversión. Nadie va a invertir en un país que decae en sus niveles de corrupción. Daña la confianza internacional. Daña también a la misma democracia. Y yo creo que el gobierno y en general, no solamente el gobierno, después nos reunimos con diputados de Revolución Democrática, algunos otros de otros partidos del Frente Amplio, están con la actitud de que efectivamente esta tiene que ser una agenda país y una agenda país urgente que debe ser tratada. Muy bien, Alberto Precht, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Muchísimas gracias. Muy amable, buenas tardes. Bueno,